Escribe a Marta de Baile. radio@martadebaile.com. radio@martadebaile.com. Escribe solo por W Radio. Eduardo Calixto is in the house. Ahora sí, para todos los ultra mega fumadores, nos va a explicar, así como nos explicó algún día la ciencia detrás de las rupturas, así como nos explicó la ciencia del sex appeal, hoy, ¿cuál es la neurobiología del tabaquismo? O sea... Increíble porque está en el cerebro, no está en otra región más que en las mismas redes neuronales que nos hacen tener emoción, tener angustia y tener ansiedad, y al mismo tiempo cuando se fuma, tener la emoción y el gusto de estar fumando. Claro. Ok, fíjense bien esto. En el mundo se supone que hay 400 millones de personas que fuman. En México hay 11 millones de fumadores. Hay más hombres que mujeres. 8 millones de hombres contra 3 millones de mujeres. ¿Ok? Lo peor de todo es esto, que hay niños. Claro. Fumando. De esos 11 millones, el 12.30% son chavitos. Exactamente. Menores de 15 años. Bueno, ya no voy a entrar en cuántos se mueren porque ya nos va a dar depresión. Pero Pues sí, dilo. la neurobiología detrás de la fumada. Ok, Eduardo Calixto. Terrible, son 5 puntos que quiero mencionar, cuentavientes, Marta, Rebe. Primero es el inicio de la adicción. Después, ¿por qué nos habituamos al cigarro? ¿Por qué hay que fumar más de 2 o 3 o 4 o 10? Como dice mi mamá, maldita la hora en que agarraste el cigarro. Claro, y después de esto evoluciona una necesidad de fumar en el día. Claro. Y eventualmente, si nosotros queremos salirnos de ahí, aquí viene un algoritmo. ¿Estás contento con esa forma de fumar? Porque la gran mayoría, el 85% de los que fuman, en algún momento en su vida han dicho, ya no quiero seguir fumando. Sí, y entonces claro. Dicen, adiós el cigarro. Pero Sí. el problema es que de esos 85%, el 90% recae. Sí, claro. O sea, Sí, realmente sí. vuelve a caer el Vuelves hábito. a agarrar el cigarrito, ¿Y claro. por qué está ese? Y el quinto punto es la abstinencia. ¿Por qué quitarnos el cigarro puede ser algo tan fuerte? Sí. Y en el sentido estricto el cerebro va a reaccionar. Mucha gente dice, es que me lo pide mi cuerpo. No, te lo pide tu cerebro. Ok. Y ante estas circunstancias debemos entender y miren, yo no fumo, pero también tengo que ser muy sensible a este punto. Esta circunstancia es, muchos de los que no fumamos, inmediatamente señalamos, tenemos el dedito acusador diciéndole, es que eres un fumador, eres un adicto, no sabes lo que te hace daño. Sin embargo, quiero decirles que a esas personas que estamos diciendo eso, hay que considerar que ha habido ya cambios a nivel cerebral en las neuronas, que implica que el cigarro permite el acondicionamiento de esos cambios neuronales. Y por lo tanto no es tan fácil decir que alguien se puede separar del cigarro. Claro. Entonces, es una gran adicción, no es fácil. Por supuesto. Sí, yo pues no- ya déjalo. No, no es así de ya déjalo. Sí, por supuesto. Cuando una persona voltea, y aquí lo digo abiertamente, en algún momento lo habíamos mencionado en algún programa previo, decir que nos enganchamos con lo negativo. Si alguien te dice, eres chaparro, ay, no nos gusta. Estás gordo, no nos gusta. Sin embargo, si te dicen, oye, qué bien te ves hoy, qué excelentes botas tienes hoy, qué buena combinación traes hoy, sí nos gusta, pero inmediatamente la atenuamos. Entonces, el cerebro tiene estos procesos de disminuir lo bueno y prolongar lo malo. Y es por eso, y lo digo con mucho cuidado, aquellas personas que tienen la necesidad de quitarse el hábito del cigarro, muchas veces regresan por los hábitos que están alrededor y por el ambiente que está alrededor, Claro. que implica volverlo a tomar. Porque entonces lo que podría ser positivo se convierte en un reto en el cual, y ahorita lo vamos a señalar, por qué recaemos y por qué la gente es más fácil que recaiga a salir de este hábito. Claro. Entonces, si empezamos, déjenme decirles que el problema con esto es que, como cualquier adicción, nos gusta el hábito del cigarro y, sin embargo, sabiendo que nos hace daño, lo seguimos echando. Seguimos Ay, haciendo. cállate. Sí. Por eso hay que Entonces- fumar sin culpa, es lo que yo digo. Sí. Por lo Entonces, menos. a ese punto es, porque, uno, el inicio de la adicción. Dentro de las 66 cosas que puede tener el cigarro, el humo, Ajá. uno es lo más adictivo, que es la nicotina. La nicotina se mete inmediatamente al pulmón Ajá. y en cuestión de 5 segundos llega a la sangre y 2 segundos más llega al cerebro. O sea, Entonces, 12 segundos de en que 7 me segundos. echo mi fumito al cerebro. Al cerebro. En 7 segundos Ya estoy. ya está la nicotina en el Ajá. cerebro.
pero de todas las regiones que están en el cerebro afectadas, hay una en especial que se llama área tegmental ventral, que es el área que más liberación de dopamina tiene. Hasta hace 20 años, Marta, cuentavientes, amigos de W Radio, se decía que el cigarro era adicto porque tenía una adicción psicológica, porque se tenía que tener algo en la mano, porque se tenía que estar algo en la boca y que eso disminuía cierto tipo de ansiedad. Hace 20 años. Pero desde hace 10 sabemos que este fenómeno de adicción psicológica no tiene nada que ver, que es una adicción realmente farmacológica. ¿Y cómo está esto? Se descubren los receptores para la nicotina en las neuronas que están en el área tegmental ventral. Y estas neuronas que están en el área tegmental ventral, cuando llega la nicotina, la reacción que tienen es liberar dopamina. Entonces, es placer. Por supuesto. Claro. Entonces esto no es como ninguna otra adicción. Por ejemplo, ver un gol en el fútbol, comer carbohidratos, ver a la novia, tener sexo, tiene un mecanismo distinto de generación de la adicción. En especial el cigarro lo hace en forma inmediata. Sí. La cocaína lo hace directamente sobre estas neuronas y entonces la liberación de dopamina cambia. Pero el cigarro actúa sobre receptores de nicotina. Estos receptores de nicotina estimulan la liberación de dopamina y entonces el proceso es como si fuera un sándwich. Entre más fumamos, más nicotina se tiene en la sangre, más las neuronas del área tegmental ventral liberan dopamina. Y por lo pronto, ante esta circunstancia, vean ustedes lo mágico del cerebro. Es cuestión nada más de desearlo y ya está elevándose los niveles de dopamina. Y ante esa circunstancia, la gente lo fuma. El subidón es tan grande que el placer cosa deliciosa, claro. Que entonces disminuye la sensación de tensión, de nerviosismo, la ansiedad y está relajando automáticamente. Entonces, es cuestión de fumarlo, pero también de desearlo. Hay personas que no lo desean y lo fuman y dicen, bueno, yo no sentí lo mismo. Esto tiene que dar previamente un dato característico, el deseo de fumarlo. Claro. Entonces, aquí lo que es muy importante decirlo, es que estas neuronas se van directamente a la corteza prefrontal. Y entre más fumemos, se pierde el freno. Y es por esto que estamos entre más fumamos, más fumamos. Claro. Y es por eso que se pierde la condición de cuando a una gente le dice, oye, no fumes. Automáticamente ten voluntad, Marta. ¿Qué voluntad, Niquel? ¿Sí? La corteza prefrontal. La corteza prefrontal no funciona. O sea, yo entiendo que no es bueno fumar. Claro. Pero si estoy fumando y en ese momento ya tengo el cigarro en la mano y llega cualquier persona y te dice, no fumes, sucede prácticamente lo mismo del Romeo y Julieta, el síndrome de Romeo y Julieta, que lo vuelvo a decir, invitas a que el cerebro cometa el acto 2 o 3 veces más que si tú lo hubieras decidido no hacerlo. Entonces, si te dicen, no fumes, no, bueno, me voy a fumar 1, 2, 3 o 4 cigarros. Cajetilla completa. Nada más porque me están diciendo que no, que el proceso es como si tuviera la corteza prefrontal de afuera. Pero en ese sentido, el fumar y meterlo, en 7 segundos la corteza prefrontal empieza a irse. Mitad del cigarro, prácticamente ya no tienes corteza prefrontal. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque muchos de estos elementos se asocia a otro tipo de adicciones. Carbohidratos, compras, ver cosas, tomar vino. Ver cosas, dice. O sea, ver cosas en el sentido de que podemos aficionarnos a ver pornografía o a ver personas que tú dices, bueno, pero ¿en qué momento se descompuso el día? Y hay que hacer el análisis de en qué momento prendiste el cigarro. Si el cigarro se enciende en las mañanas, tiene un proceso distinto que en las tardes. Por ejemplo, supongamos que en la mañana, dicen, hay personas que la adicción es muy fuerte y lo primero que hacen en el día es sacar el cigarrito, claro. Entonces, estamos ya ante una situación en donde ya hay una adicción muy marcada. Sí hay que atender. Segundo punto, si lo hacemos en la tarde, la adicción es más potente. Es decir, ¿por qué? Porque los niveles de dopamina están más altos. Se te libera más, en este sentido, la corteza prefrontal. Y es obvio que si te invitan un cigarro es como si te invitaran una copa o como si te invitaran una cita. En sentido estricto, la tasa de liberación de dopamina está más alta. Claro. Y en ese sentido, la adicción es más fuerte después de la comida, digamos después de la 1 o 2 de la tarde, que en las mañanas. Entonces, a este proceso es naturalmente que la tranquilidad y la felicidad se asocia mucho al inicio de la adicción con el tabaquismo. A este punto, muchas de las personas consideran que lo pueden controlar. Entonces es ahí cuando viene un problema. Nosotros pensamos que controlamos todo.
voy a dejar en este momento el tabaquismo de lado y decimos, oye, pero ¿no te das cuenta que estás saliendo con un casado? ¿No te diste cuenta que esta mujer tiene compromisos? No, yo en cualquier momento lo puedo dejar, la puedo dejar. Claro. Sí, Oye, ni me voy a clavar ahí. Exacto, tengo el control de la situación. Oye, ¿ya te diste cuenta que el velocímetro va a 170? Sí, no importa, yo llevo el control del coche. Claro. Lo que es diferente cuando estás al lado. Tú tienes una visión distinta, estás viendo el comportamiento de la otra persona. Sí. Y ante estas circunstancias lo que podemos decir, ahora sí regresando a este proceso, es que es tanta la felicidad que ese proceso lo sientes controlable, que ante esta situación tú lo puedes manejar. Y por esta razón, la condición de relajamiento que te deja estas primeras fumadas, este control de tener al cigarro y de poder usar otro, te da una sensación psicológica de control, pero también de placer. Por eso, la fase de inicio de la adicción puede ser tan rápida en la magnitud de que te guste. Claro. Y por esta razón, porque cuando ustedes mencionaron las cifras, que este proceso inicia en edades entre adolescente y niños, porque precisamente no hay control prefrontal. Lo que estamos diciendo es que, como todas las adicciones, si no hay corteza prefrontal, una adicción va a entrar sí o sí. No hay conciencia. Por supuesto. Claro. No hay elementos negativos, no hay elementos que enseñen. Y ante esta circunstancia el freno no existe y esto se va a conseguir. Sí, no hay límites. Por lo tanto, el siguiente punto que viene pegadito a esto es la habituación. Okay. El cerebro funciona totalmente a hábitos. Y la habituación es un proceso de disminuir el proceso placentero de la primera vez, y entonces lo que necesitamos ya no es uno, sino son dos. Y después de que ya nos fumamos dos, ahora ya vienen tres. Y entonces nos damos cuenta, y la preocupación empieza cuando vemos que la cajetilla de cigarrillos nos dura ya un día. Sí. Entonces, en el transcurso de las 12 horas que estamos despiertos, Te echaste 20. que estamos fumando, y ahora es el consumo por el número de cajetillas que consumes primero al día y después día a semana. Claro. Dense cuenta, queridos cuentavientes, que como cualquier adicción, consideramos que este fenómeno lo podemos mantener por mucho tiempo y en cualquier momento nos sentimos fuera de ello sin ningún problema. Pero aquí lo que tengo que decir a este respecto es que la corteza prefrontal se empieza a habituar. Y entonces la corteza prefrontal dice, bueno, ok, ya te comiste una tortilla, te doy permiso que te comas dos. Así empezamos. Luego te dice, oye, ya te comiste el helado, te doy permiso que te comas helado y medio. Ya te di permiso que llegaras a las 10 de la noche, te doy permiso que llegues a las 2 de la mañana. Eventualmente vamos a llegar con el cigarro de la misma forma y entonces empieza a disminuir el control, y es por eso que la habituación va marcando que consumamos más y más y más esto. Ok, ahora vamos con el tercer punto. Espérame. De la necesidad. habituación, algo que te quiero preguntar. Sí. ¿Por qué? O sea, tiene que ver con la habituación. Justo cuando empiezas una platiquita, o el teléfono, o algo, el cigarrito. O la copita, el cigarrito. O quizá hasta despertándote. Lo primero que haces antes de tomar lo que sea es, bueno, quizá el café y el cigarrito. Porque existe un proceso de reforzamiento psicológico, biológico y de liberación de dopamina con todos estos eventos. Lo voy a decir de alguna manera. 1. La gran mayoría de las personas que fuman asocian al cigarro como un proceso de felicidad, procesos de estar a gusto, procesos de estar feliz. Por lo tanto, a eso le llamamos reforzamiento positivo. Ejemplo, una persona va a un sitio y se la pasa a todo dar. Y entonces la sensación del cigarro para el cerebro es recordar esa sensación, es hacer que se recuerde esa condición. Por eso la persona que despierta, lo primero que quiere, que está buscando el cerebro, es sentirse contento, disminuir su ansiedad. Y por eso inmediatamente se lleva el cigarro. 1, 2. Estamos ante una situación igual como puede ser un café, pero si la otra persona te dice, oye, traigo cigarros, ¿quieres uno? Automáticamente el proceso es, mira, mi cerebro, junto con el del que está enfrente, también van a disfrutar el cigarro. Y ante esta condición, los dos están coliberando dopamina. Con esto estamos generando un proceso de activación constante y de que
esto se prolongue por más tiempo. ¿Qué busca el cerebro? Que las felicidades no sean cortas, que sean largas. Que sean largas, claro. Y por eso el cigarro promueve esta condición. Hija, lo que está diciendo Eduardo Calixto está cañón, hija. Muy cañón. Regresando vamos a hablar de cómo funciona desde la necesidad, la recaída hasta la abstinencia, desde el punto de vista neurobiológico del tabaquismo, solo en W Radio. Continuamos. Marta de Baile. Marta de Baile en W. Escucha. Estamos de regreso en W Radio hablando de la neurobiología del tabaquismo. Todos los que fuman, ¿por qué somos tan adictos y cómo funciona esto en el cerebro? Y por eso está con nosotros el doctor Eduardo Calixto, que es neurofisiólogo de la UNAM, explicándonos cómo pasa lo del cigarro en el cerebro. De hecho, oigan, estaba leyendo, ahorita seguimos con el tema de necesidad, recaída, abstinencia. ¿Saben dónde fuman más? A ver si adivinan. No ¿Dónde sé. creen que fuman Yo en los más? lugares de frío, me imaginaría. ¿Puede ser? Serbia, Bulgaria, Ve. Rusia, Moldova, Ucrania, Bielorrusia, República Checa, fuman, o sea, en promedio 2.800 cigarros al año por persona. Sí, seguro. ¿Y sabes qué? Yo creo que lo atribuyo, y no sé, Calixto, ¿tú qué piensas? Sí. Que son países que sus inviernos duran mucho. Sí. Son lugares como grises, son Yo lugares... creo que la gente está aburrida No, y deprimida. Yo Bueno, creo que necesitan, no, deprimida y a ver, necesitan la felicidad. a ver. Claro, ese es el punto. La Necesitan gente el placer. tiene días muy cortos, Ajá. incluso noches prolongadas, y se busca atenuar en los eventos negativos buscando alguna opción. Claro. Por eso son también los que más consumen alcohol y los que Claro. también más consumen tabaco. Claro. Claro. Sí, Ahora es sí una que depresión. en la ex-URSS Sí. beben como si no hubieran un mañana. Sí. Pero todos estos países que les acabo de mencionar, en promedio, de 2.000 para arriba, ¿eh? Sí, claro. El peor son los serbios, que fuman 2.800 cigarros por año per cápita. Luego va Bulgaria, Rusia 2.700 cigarros, Bosnia 2.200, República Checa 2.100, Líbano, no canta mal las rancheras, con 2.138 cigarros consumidos por persona al año, Bielorrusia, República de Moldova, Grecia fuman mucho, 2.795 cigarros por año, y yo creo que, bueno, Grecia no le encuentro ninguna explicación. Grecia, hartas Por los, calorías. por los procesos sociales que también se Ándale, tienen. puede ser también. Aquí tenemos también una implicación y hay otro punto importante, el factor de copiado. Cuando una persona, siendo adolescente o niño, ve que en casa se fuma, el patrón de copiado está prácticamente asegurado. Esta situación también no solamente es lo biológico, sino también lo psicológico y lo social. Y no obstante, y esto es muy interesante, entre más le pongan, que es algo que los científicos empezaron Sí, a claro, medir, la rata, o la calavera la atrás. imagen y todo eso. Exacto. Dicen, es que a mí no me va a pasar y yo sí lo puedo hacer. Claro. Entonces, para muchos resulta también un proceso de decir, no me pasa y yo puedo seguir fumando sin ningún problema. Sí, claro. Lo que parecería que puede ser un freno para el cerebro puede ser un fenómeno de continuarlo. Es un reto para no parar. Entonces, ante esta situación, lo que siempre hemos dicho, cuando una persona fuma, ya que es adicto, la habituación consiste en que disminuye la liberación de dopamina y los receptores de dopamina por cada cigarro que estamos fumando. Perdón, Ok. perdón, antes de que pases eso, ya nada más, porque sí estoy en contra de esta publicidad así, Sí. es, ¿por qué no le ponen también a las papitas fritas o a las donas? Claro. Gente obesa, gente interna, gente Claro. con diabetes Claro, casi moribunda, o a las botellas de alcohol, claro. ¿no? Gente con cirrosis conectados a un Un aparato. un coche chocado. ¿Por qué solo las cajetillas de cigarro? Aquí hay un rollo de lana muy fuerte, Por cierto, económico totalmente. ¿no? Si hacemos un análisis a nivel económico en México, nos quedamos de verdad muy cortos para decir que en promedio una persona gasta en promedio al año 4,801, en promedio, Sí, en promedio. 4,800 pesos en cigarros al año, en promedio. Si lo vemos como país, este país prácticamente gasta, en cuestiones de fumadores nada más, 186 millones de pesos por pago Sí, por una pago. Wow. de lo cual se va el 62% a impuestos.
los mexicanos ¡Claro! consumen Ahí está. 98 millones de cigarros todos los días, es decir, 4.900.000 cajetillas diarias. Ahí está el business, ¿cómo no? Entonces, con estas circunstancias sí tenemos que analizarlo de muchas Ok, cosas. entonces regresamos a el tema de la necesidad y ahora vamos con la recaída y también vamos a hablar de la abstinencia. Cuando una persona se le obliga, o sea, fíjense nada más en esto, recuperar la corteza prefrontal cuando ya se ha ido en los filtros y te dicen, te hace daño fumar, el pulmón se te va a hacer chiquito, se te va a hacer negro, los dientes y todas Te va a esas dar historias. EPOC. Te va a dar Te va a dar enfermedades. Entonces, enfisema pulmonar. por supuesto, lo que diría el cerebro sería, sí, ya lo entendía, ¿eh? Ya me voy a retirar del hábito del tabaco. Sí, ya lo entendí, dame un cigarrito para calmarme, ¿no? Exacto. Sí, güey. Parece Así es, cuento, parece pero burla. Entonces lo que estamos diciendo es que automáticamente el cerebro libera cortisol, noradrenalina y dopamina en consecuencia. Ok. Bueno, oye, ¿me estás diciendo entonces que te estresas? Por supuesto. ¿Tú quieres poner a una persona que fuma de malas? Díselo. Marta, Claro. Oye, quítale los cigarros. oye, a ver los cigarros. Oye, ¿pero por qué? Esa es una falta de respeto. Trépala a un avión 12 horas. Oye, es que necesito un cigarro. No se puede. Y cuando estás ya abajo, y ante la segunda, oye, una sala para fumar, inmediatamente dicen, Deja aquí la no sala, hay allá adentro, en el avión, en el aeropuerto, ¿cómo no? condiciones que tú dices, pero a ver, ¿por qué no lo puedes controlar? Y de nuevo me voy al otro lado de la intolerancia, de no creer que ya tiene un proceso natural. Su cerebro empieza a liberar cortisol, empieza a incrementar los niveles de glucosa y su sistema inmunológico se empieza a adaptar. Tanto así que el proceso puede inmunosuprimir en forma rápida, en cuestión de horas. Una persona que ya tiene el hábito de fumar y se lo quitas en forma abrupta, es la peor estrategia para que a una persona le quieres decir que ya no fuma. No, pues empieza la tragadera y ahí te cuento. Sí Por dejaste el supuesto. cigarro, pero aumentaste 50 kilos. Porque la nicotina tiene un efecto lipolítico. Ah, ¿sí? Una persona, claro, cuando una persona fuma, incrementa la actividad metabólica y puede disminuir la grasa en el cuerpo. O sea, quita grasa el fumar. Y no estamos dando recetas de nada. Por eso cuando se deja de fumar, se quita este factor sobre las enzimas lipolíticas y automáticamente se retiene la grasa y se sube de peso. Bueno, entonces ante esta condición, la tranquilidad se pierde, se empiezan procesos de angustia y de ansiedad, que esto depende directamente y en forma proporcional del grado de tabaquismo que se tenga. Sí, cómo no. Por ejemplo, una persona que fuma más de 10 cigarrillos, que es el promedio habitual de un mexicano que fuma, si tú le dices, se acabó el cigarro, te escondo los cigarros, no hay dinero, ya no te voy a dejar, etcétera. Bueno, el proceso pareciera como si se generara un estado depresivo y de ansiedad tan Claro, fuerte que se va a ir por otro lado y va a ser agresivo. Te digo algo, mi papá, que era fumaba muchísimo, ya no fuma hace 30 años. Cuando iba al cine, se tenía que salir a fumar, por lo menos darle 3 o 4 a la mitad de la película. Por supuesto. Porque si no, se mareaba. Pues haz de cuenta, si dejaba un largo tiempo de no fumar, prendía el cigarro y se mareaba. claro. Esto pasa pero cuando te espérate, bajas de los vuelos pero muy ve- largos. Sí, pero espérate, ¿cuál era su maña? Fumaba cada ratito, sea donde fuera, para que no se mareara al querer ya fumar bien. ¿Sí me explicó? Sí. Claro. Como le quedaban, como Sí. esos espacios largos le hacían al siguiente cigarro marearse. No me voy a marear, voy a fumar. Ahora veo la película y ya a los que 15 hacen años. vuelos de 10 horas. No, pues en esa época no volaba tan, Sí. y era gente viajero, ¿eh? Sí. Pero fíjate, no, era de bajarse del coche, fumar y hasta que, para que no le diera ese mareo y ese asco del placer que le provocaba fumar y no quería marearse. Qué barbaridad. Liberación netamente de dopamina. Claro. Es inmediata, es rápida y es totalmente progresiva. Pero ¿por qué será que después de un vuelo muy largo fumas Te mareas horrible. y te mareas, pero aparte como que se te baja la Sí, presión? Es una pero eso cosa sí, rarísima, te como lo que la voy a- sangre se te... Se me Ay, permite. sí te ha A ver, pasado, hija, yo pensé que solo a mí. No, hija, a mí también. O sea, fumo y así de fum, O sea, pero llegas a Londres, prendes un cigarro. y vaya, ¿eh? No, deja Bueno, Londres a dicen que te Houston, van a güey, aunque sea morir. 2 horas. La explicación es la siguiente y la voy a tratar de resumir de una forma muy Amigable, poca- amigable, hijo, más que nada. Sí, sí. La hemoglobina, que es una proteína que está dentro de los eritrocitos, se conjuga con el monóxido de carbono de la hemoglobina. Es decir, cuando nosotros fumamos y metemos el aire, aun siendo fumadores pasivos, ese dióxido de carbono se mete. La hemoglobina le encanta pegarse más
al monóxido de carbono, luego al dióxido de carbono Ok. y finalmente al oxígeno. Es como si yo te pusiera a Tom Cruise, George Clooney Ajá. y a, híjole, ¿a quién digo para que no? Pues los Johnny ponga? Depp, Johnny porque ya Depp. sabes cómo Johnny son Depp, en que es ese el programa. final, ¿no? Porque entonces tienes más afinidad por uno de ellos. Sí. Igual la hemoglobina, cuando se le presenta el monóxido de carbono, dice, de aquí soy, y no lo se suelto. atrapa. Y lo atrapa. Y aunque llegue el oxígeno, le dice, oye, pero yo soy el natural. Sí. Yo soy para que fuiste creada, me dice, perdón compañero, pero es el monóxido La de carbono tocada es el monóxido. es el monóxido. Y por eso te da el bajón. Y por eso te da el bajón. Y aunque existe oxígeno, no llega adecuadamente. Claro. Y por esa razón, el organismo, a nivel de la médula ósea roja, ya cuando el tiempo ha pasado, produce más glóbulos rojos para tratar de compensar el monóxido de carbono que ya se quedó hace tiempo, porque ya no se elimina. La vida media de un glóbulo rojo es entre 90 y 120 días. ¿Eso qué significa? Entre 3 y 4 meses. Eritrocito que está ya ahí pegado haciendo de besos con el monóxido de carbono, ya no hay manera de que lo De sustituyas. despegarlo. Entonces, ¿qué le dices? Pues produce más glóbulos rojos. Exacto. Ese Ese es el bajón. Este punto, lo que tenemos que decir es que cuando una persona, voy a poner a la hora de la contraparte, por eso nos vamos a entrenar a Toluca si queremos ir a nivel del mar a competir, porque como disminuye el oxígeno, el organismo produce más glóbulos rojos y entonces cuando te vas a competir allá al nivel del mar compites muy bien. Cosa contraria que cuando vienes del nivel del mar o de la altura de la Ciudad de México, ¿sí?, que tiene un nivel de oxígeno mucho menor, inmediatamente sientes. Por eso cuando te vas a otro país cambia la oxigenación y automáticamente el cerebro, cuando fumas, este cambio de saturación de la hemoglobina se ve y evidentemente tu cerebro lo detecta como con una menor aportación de oxígeno. Qué fuerte todo No, lo que bueno. está diciendo. Necesidad, recaída, Y porque el abstinencia. 80% de las personas vuelve a fumar en menos de 2 años. Terrible. O sea, es decir, que cuando tú dices, ¿sabes qué? Ya no fumo, ¿no? Y me siento y entonces todos empiezan a fumar. Yo digo, oigan, es que, mira, nada más una fumadita. Ese es el principal factor de recaída. Porque es tanta la liberación de dopamina que de nuevo se engancha. ¿Se acordarán que lo dijimos? Unos zapatos nuevos liberan entre 100 a 200 nanogramos de dopamina en el cerebro. Un orgasmo se va entre 400 a 500 nanogramos. El meter, por ejemplo, en forma abrupta, después de una abstinencia, de dejar el cigarro, esto se va más o menos entre 600 y 700 Nanogramos nanogramos de dopamina. Estamos diciendo que las personas que dejan de fumar y vuelven a fumar, pareciera que si fuera un orgasmo en ese Claro. momento, el que está sintiendo, digo, con sus respectivas Sí. diferencias. ¿Sí? Y ante esta situación lo que estamos viendo es que vuelve a fumar y esto vuelve a caer, se va otra vez a 350, 300, 200 y tiene que estar fumando en forma muy constante para que se vuelva a llegar a esos niveles. Qué Por lo cosa tanto, más fuerte. Ahora, la abstinencia, ¿por qué es tan dura? la abstinencia es tan dura porque aquí ya hay un síndrome que entonces se manejan varios signos y síntomas que podemos estar midiendo. Y ante esta condición, entonces hay tolerancia y dependencia. Ya cuando tenemos el famoso síndrome de abstinencia, te dicen, a ver, pues ya se acabaron los cigarros, ¿quién va por más, no? Ya traen los cigarros y dicen, no, es que si no fumo, no puedo seguir. Claro. Necesito salir a fumarme algo. Entonces ya sabemos que somos dependientes para hacer muchas de nuestras actividades de forma cotidiana. La dependencia es lo que ya marca una de las últimas etapas. ¿Por qué? Porque ya en dependencia es muy difícil dejar el cigarro. ¿En qué sentido? Las recaídas, y es muy difícil porque ya muchos de los elementos a nivel corporal ya se habituaron al cigarro. El pulmón, ya en términos generales, el epitelio de los bronquios, por ejemplo, cuando fumamos mucho o no estamos acostumbrados a fumar, reaccionan inmediatamente, producen más secreción y se genera tos refleja. Ya cuando andamos en los síndromes de abstinencia ya no nos da tos. Claro. Ya podemos estar fumando y no tenemos la tos refleja. Y aunque tenemos secreciones allá de las 8 o 9 de la noche, o nos despertamos con una tosecita en la Tosecilla, mañana, ajá. este evento se puede tolerar por mucho tiempo y necesitamos fumar para volver a empezar el día. Ante estas circunstancias asociamos todos los elementos positivos o la gran mayoría de los elementos positivos al cigarro. Ajá. Entonces, vámonos a la fiesta y sacamos el Cigarrito, cigarro, vámonos un a comer. tequilita.
Cigarrito. La comida remata con el fumar. Claro. ¿no? Y ante esta circunstancia, por eso estamos hablando del síndrome de abstinencia, en donde quitar el cigarro al cerebro nunca lo va a tolerar. Si nosotros queremos en esta fase quitar el cigarro, y este es el punto importante, hay que hacerlo primero con la motivación de querer hacerlo, 1. Sí, exacto. Dos, eso es lo que asociarlo gradualmente, es decir, disminuirlo poco a poco. Y tercero, tener una red social de apoyo que ayude. ¿En qué sentido? Si tú quieres dejar de fumar y entras a un sitio en donde están fumando o tus amigos traen los cigarros, Se te va a antojar, se te va a hombre. ir. Entonces, esta circunstancia, porque el cerebro siempre genera fenómenos reflejos. Ya lo habíamos dicho, están las neuronas en espejo. Si Marta está fumando, aunque yo no fume, Se te va a antojar el cigarrito. digo, ay, pues, ¿qué se sentirá? Ahora, si ella he fumado y Marta ha fumado, en ese momento dice, no, ¿sabes qué? Pásamelo tantito, aunque Sí, sea yo para te lo prendo. para O que yo déjame oler, sienta. déjame Sí, oler. déjame oler. Tantito. Esta circunstancia, de nuevo, menos de 2 años es, por ejemplo, en la etapa 24 meses, la etapa más crítica para dejar el cigarro. Por eso, muchas de las clínicas de manejo de adicciones en ese momento se tienen que asociar. Y bueno, hemos visto que a nivel del cerebro sí influye negativamente por muchos lados el tabaco. Ok. 1, rapidísimo lo digo en términos muy concretos. Está bien, está bien. El cigarro puede activar al sistema inmunológico, como ya lo hemos dicho, a través del cortisol, y puede predisponer a enfermedades autoinmunes. Esta situación es muy problemática. ¿En qué sentido? Porque hoy sabemos que la esclerosis múltiple va desarrollada, es una enfermedad autoinmune muy fuerte y ya muy común, con el humo del cigarro. Niños que han sido expuestos en sus primeras etapas en la vida con el humo del cigarro, fíjense nada más, con el humo, no están fumando, con el humo, Sí. trastornos de déficit de atención. Entonces, el TDA, cuando los papás empiezan a cuestionar, ¿pero por qué mi hijo tiene? Una de las preguntas claves es, ¿ha habido tabaquismo en casa? ¿Cuántos? Y el hábito de casa para relacionar con el TDA. Otro punto muy importante ante esta circunstancia, las personas que fuman disminuyen el sueño REM. ¿Esto qué quiere decir? Es el sueño reparador. O sea, no descansamos. No ¿o qué? descansan. Y al día siguiente están entre adormilados, Uy, no check. descansé. Ay, pero si dormí desde las 9 de tan la cansada. noche. Estoy tan cansado. Estas circunstancias, porque disminuye esta fase del sueño reparador, porque como hemos tenido también altos niveles de cortisol, y más aún esto, cuando lo queremos dejar se incrementa, bueno, el proceso está totalmente demostrado Claro. que en el día andamos adormilados y en las noches no podemos dormir. Santo Dios. Con esto todavía, bueno, las indicaciones Venga, doctor, son díganoslas. tristes. No. Los niños han demostrado que tienen bajo peso al nacer, las mamás que fuman, y otro punto muy importante ante esta circunstancia, la posibilidad de psicosis de los hijos cuyas madres fumaron estando embarazadas, la probabilidad de psicosis es altísima. Entonces, estamos hablando que la morfogénesis del cerebro depende mucho de la oxigenación y que cuando se está fumando y no se da este aporte, fallan muchas conexiones neuronales en ese cerebro en formación. Claro. No estamos diciendo que vaya a tener una malformación en el cerebro, lo que estamos diciendo es que predispone a enfermedades neurodegenerativas. Y aquí viene uno de las informaciones más terribles. De nuevo, no quiero asustar ni espantar, simplemente ¿qué es lo que se ha encontrado? Alzheimer y Parkinson son más probables y de peor pronóstico para las personas que fuman. Y de nuevo, y no quiero resultar aquí catastrófico, No resulta pero catastrófico, las mujeres tienen peor pronóstico. Entonces, lo que hemos encontrado desde el punto de vista epidemiológico es mujer que fuma, posibilidad de Alzheimer más alta, o sea, demencia senil, se nos olvidan las cosas. Entonces, si de por sí tenemos esa probabilidad después de los 50, 60 años de que se nos empiecen a olvidar las cosas, tengan en consideración este punto. Y siempre lo voy a decir, todos los días perdemos entre 20,000 a 30,000, 40,000 neuronas promedio. Si fumamos, súmele otros 20,000, a esos 30,000 que tenemos estamos perdiendo 50,000. ¿Sabes qué? Bueno, 60,000 por eso, neuronas. Eduardo, ya, basta. Así de no oigo.
No, pero para tienes resumir, razón. Cuando fumamos liberamos dopamina. Se puede, por supuesto. No es tan fácil esta liberación de dopamina. Puede reagrupar neuronas, vías neuronales, y esta circunstancia a la larga puede ser que el proceso se haga más crónico. O sea, no es cuestión de voluntad. Es cuestión de ¿Sí? hacerse con, además de una voluntad, No, claro que con voluntad. atención Y con que quieras. y con apoyo. Claro, no nada más es mañana dejo de fumar. No, no es así. Hay que hacerlo con mucho con mucho énfasis. Y lo que sí tengo que decir es que la gran mayoría de nosotros, los que somos fumadores pasivos, que también podemos estar expuestos ante esto, pero los que somos fumadores pasivos, que nos las pasamos anunciando y nos la pasamos señalando con el dedito, tenemos que decir que los fumadores pasivos tenemos que entender que es un cerebro adicto el que está fumando. Claro. Y que Y tenemos que aléjense tener lo más rápido que tolerancia. puedan. Estamos enfermas, hija. Si nos ven fumar, huyan. Oigan, ¿No? Oigan, está el libro de Neurotweets, el doctor Eduardo Maravilloso. Calixto, que Yo está ya a la me lo venta eché en todo el completito. país, divertidísimo, corto, editadísimo, y van a encontrar miles y miles de fun facts de neurofisiología en el libro. Muchas gracias. La editorial es Interwriters. Interwriters y se llaman Neurotweets. Neurotweets, cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. Y tuitea mucho el doctor Eduardo Calixto, entonces síganlo en @ecalixto en Twitter para los Neurotweets todos los martes. Muchas gracias, Marta. Un placer tenerte aquí, querido. Un honor. Regresando del corte, todo lo que no saben sobre las películas porno con el doctor en cine Salvador Cuauhtlazoli. Regresando del corte en W Radio, no se vayan. Ya volvemos. De baile. Marta de Baile en W.